dice mis hermanos, en esta clase vamos a seguir nuestro estudio de la teología pastoral del carácter y llamado del pastor, que estamos tratando de hacer una vez a la semana. Y en la clase de la semana pasada, o antes pasada quizás, sí, antes pasada, vimos la responsabilidad seria del pastor, del ministerio pastoral, que debido a las grandes necesidades de expandir, guiar, pastorear o consolar y proteger a la iglesia, eso lleva varias responsabilidades clave, de que el pastor se dedique a la fe y la vida, a cultivar ese balance entre su fe, su doctrina y la verdad, que retenga la verdad y que cultive la santidad, que tenga dominio propio, que busque ser un instrumento en las manos del Señor, que depende del Señor, que busque su gracia, que se examine a sí mismo, que se guarde a sí mismo y muchas otras responsabilidades importantes. Ahora quiero presentar dos puntos finales en esta introducción al ministerio pastoral, en nuestra primera parte de este curso. Y quiero presentar el poder divino y la recompensa segura. El poder divino del ministerio pastoral y su recompensa segura. A la luz de la gran necesidad, la seriedad de nuestra responsabilidad y la realidad de un día futuro de juicio, es importante que reconozcamos nuestra dependencia completa de la gracia de Dios, el poder del Espíritu y de su palabra. Esas responsabilidades pueden parecer como una gran ola de un tsunami parada sobre nosotros, amenazando ahogarnos. Cuando pensamos de todo lo que se demanda del pastor, toda la necesidad que la iglesia tiene en este tiempo, es fácil abrumarnos. En verdad, debemos responder como el apóstol Pablo. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién es suficiente? Por ejemplo, Pablo resume la obligación del pastor de esa manera. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. En este texto, su énfasis está en la responsabilidad del pastor. Pero como en la salvación, hay una dinámica importante entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Porque en el próximo versículo sigue hablando de esa fe y vida que debe guardar y retener. Y dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Lo que es la responsabilidad del pastor en versículo 13. Retén la norma de las sanas palabras. Retén la fe y el amor en Cristo. Es ahora la obra del Espíritu Santo en el versículo 14. Nosotros debemos depender de Él en todas esas cosas y nunca presumir en nuestras propias fuerzas para suplir esas necesidades en la iglesia. Nosotros no somos la respuesta a la expansión de la iglesia o la necesidad de consolar las almas. Nosotros no somos el consolador, sino somos sus instrumentos. Y Él ejerce su poder a través de nosotros. Eso no nos da la libertad para descuidar esas obligaciones. Y decir, pues es la obra de Dios, entonces no tengo que guardarme, no tengo que esforzarme. No, hay un balance ahí. Debe llenarnos con esperanza, que aunque es una obra por encima de nosotros, Dios en nosotros puede hacerlo. Eso es lo que Pablo también dice a los pastores de Éfeso. Él habla de la venida de lobos, ¿cierto? Hemos visto ese texto. Habla de entre ustedes mismos van a surgir lobos. Entonces, guárdense y guarden la iglesia. Entonces deben estar alerta. Y dice, ahora os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué dice? Obvio, ya los ha mandado a guardarse, vigilar, velar los unos por los otros y sobre su propia alma y sobre la grey. Pero no en su propia fuerza, no como si todo dependiera de ellos, sino los encomienda en último instante a Dios y a la palabra y el poder de su palabra. Dios ha revelado la sana doctrina y cómo se ve la vida piadosa. Pero también por el Espíritu, esa misma palabra tiene poder para efectuar ese cambio en el pastor y el pueblo. Como vimos en nuestro estudio de la palabra, de esa guía inspirada del ministerio pastoral. Como la palabra a través del Espíritu ejerce todo el poder para cumplir todo lo que se espera del pastor. Todo el deber del pastor
Es algo que la palabra misma hace a través del por el Espíritu. Es esta palabra que hizo la obra de convertir y transformar a los creyentes en Tesalónica. Por ejemplo, como Pablo dice ahí. Por esto, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, lo aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. No tenéis el lenguaje. La palabra, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. ¿Quién está haciendo la obra? Ellos están sembrando, dando la palabra, predicando la palabra. Pero la palabra ya hace su obra en sus corazones también. El pastor no cambia el corazón, pero siembra lo que tiene poder para hacerlo. Siembra esa semilla y ahí Dios en su espíritu riega esa semilla y produce fruto de buenas obras, conversión, consuelo en el corazón de las personas. La palabra vino tanto en palabra como en poder del Espíritu Santo. Es esta realidad que hizo el fruto de expandir la iglesia y de hacer que los creyentes viven fieles con el evangelio que habían creído, aún en medio de grandes oposiciones y persecución. Como Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. O lo mismo que dice en 1 Corintios. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, como si dependiera de sí mismo, ¿cierto? Tengo que decir las palabras precisas, tengo que usar la retórica, la persuasión, y aunque sí son herramientas, pero no depende de nosotros y nuestra elocuencia. Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que salva. No elocuencia, no poder de oración, sino es Cristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este texto no solamente vemos que es necesario que el pastor se consciente de su dependencia de la obra de Dios para un ministerio fructífero, pero el pueblo de Dios también debe reconocer ese hecho en su predicación y vida, para que la fe de los creyentes y su dependencia no recaiga sobre el hombre, sino sobre Dios detrás y en el hombre. Pablo habla de esa realidad también en otra parte en 1 Corintios 3. Aunque había venido a los corintios con la intención de asegurar la fe de las personas en Dios y no en los hombres, los corintios se habían aferrado de los hombres y creado algunas facciones, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo y todo lo demás. Pablo responde a esa realidad con la verdad de que el poder y verdadero fruto del ministerio, de quien quiera que sea, es de Dios. ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta, el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es algo que Dios está haciendo, ¿cierto? Eso es su obra, su evangelio, su poder, su conversión, su llamado, sus oportunidades providenciales, sus dones, sus palabras, sus bocas. Él nos ha dado todo lo que tenemos para ejercer este ministerio. Entonces, no hay lugar para jactancia, no hay lugar para hacer que las personas busquen a nosotros, dependen de nosotros, sino ser instrumentos de Dios, colaboradores con Dios y servidores de Dios y de su pueblo.
administradores. Cada ministro y ministerio tiene sus funciones y dones particulares, pero en cada uno de ellos es Dios quien da el poder. Como también Pablo dice luego en este mismo libro, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 12:6. Los obreros deben esforzarse y trabajar para construir bien sobre el fundamento de Cristo. Pero es Dios quien tiene que llenar la casa y dar fuerzas a los hombres. Por esa razón, el salmista tiene mucha razón cuando dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa dependencia de la gracia de Dios y la dinámica de la responsabilidad y soberanía de Dios también se ve en el ejemplo de Pablo mismo, cuando dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo puede decir que él se esforzaba, trabajaba, él viajaba, él servía, él se sacrificaba y gastaba. Pero reconoce que todo el fruto, todo el esfuerzo, todo el poder, toda la sabiduría vino de parte de la gracia de Dios. Nosotros también somos llamados a trabajar, esforzarnos con diligencia, a suplir esas necesidades, pero no en nuestra propia fuerza, nuestra propia elocuencia, sino en dependencia de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Es solo por su gracia que esa responsabilidad seria puede ser cumplida y las necesidades de la iglesia suplidas. Pablo habla de esa idea de la debilidad de los ministros y su insuficiencia para esta obra, pero reconoce que es de hecho en medio de esa debilidad que Dios obra. Dios se exalta aún más en medio de nuestra debilidad. Pablo dice que la obra del ministerio no es algo de que el pastor puede jactarse como si su fruto procediera de él mismo, sino esto viene del poder de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí vemos algo glorioso, la suficiencia, el poder detrás del ministerio del nuevo pacto, de nuestras iglesias. Es el hecho de que somos ministros de un nuevo pacto. Es el poder de la sangre de Cristo que ha consagrado ese nuevo pacto. Es el poder del Espíritu dado como el beneficio mayor de ese nuevo pacto, que no se dio en el antiguo pacto. Es por eso que el antiguo mataba, condenaba, destruía, mientras este da vida. Porque este no tiene mejores ministros, no somos mejores que Isaías o Jeremías, sino da el Espíritu, da la obra de Cristo, un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio, una mejor sangre, y el Espíritu en el corazón, la ley escrita en el corazón, y no solamente en tablas externas. Entonces, la superioridad de nuestro ministerio, la conversión, el fruto que puede tener en los corazones, no fluye de nosotros, sino en la obra de Cristo en establecer el nuevo pacto. Al final de ese mismo libro, 2 Corintios, Pablo habla de cómo sus debilidades como pastor o apóstol fueron dados por Dios para exaltar la gracia de Dios. Las debilidades e insuficiencias de Pablo, lejos, de hecho, de manera muy interesante. A veces, como ministros, es fácil depender de nuestra propia fuerza. Decir, mira, yo soy elocuente, yo tengo muchos dones, yo tengo mucho conocimiento, puedo hacer esto. Pero tratamos de minimizar nuestras debilidades, porque pensamos que las debilidades son meramente limitaciones y nos debiliten de poder realmente cumplir la obra del ministerio. Entonces tenemos que pasarlo por alto, incluso esforzarnos más allá de nuestros límites y superar esos límites en muchas maneras, más allá de nuestra propia fuerza. Pero aquí Pablo dice algo interesante. La debilidad ayuda. Reconocer nuestras debilidades es algo que ayuda. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad.
mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más lo que ve en mí o oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué confuso. Eso no tiene nada de sentido. Pero entendiendo el poder del ministerio del nuevo pacto, entendiendo la gracia de Dios, tiene mucho sentido. Pensamos muchas veces que tenemos que asegurar que las personas vean lo mejor de nosotros, vean nuestros logros y nuestras glorias y todo lo que hemos logrado y lo que hemos hecho. Pero Pablo dice, mi meta no es que me vean a mí, la meta es que vean a Cristo. Y si mi debilidad, mi persecución, mi sufrimiento es necesario para que otros confíen más en Cristo, le glorifiquen más a Cristo, en eso me gloriaré. Entonces vemos el poder necesario para cumplir ese deber. Esa responsabilidad tan seria, tan por encima de nosotros. No somos suficientes. Pero Dios obra a través de su palabra y nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, donde sí hay poder suficiente en Él para hacerlo. En último lugar, vemos la recompensa segura. Debido a la grandeza de esta obra y su responsabilidad tan seria, Dios también ha designado que los pastores también reciben una recompensa por sus labores. De una manera interesante, como acabamos de decir, Él hace toda la obra, aunque nos esforzamos, pero es Él quien da el querer y el hacer. Pero aún así, Él da una recompensa a estos siervos suyos. Aunque reconocemos que toda la obra es la gracia de Dios, lo cual debe guiarnos a evitar un sentido de derecho o de que merecemos algo de Dios o de la iglesia, Dios aún así lo ha diseñado para que estos obreros sean recompensados conforme a su fidelidad. Hay 2 recompensas que recibe de la iglesia: sustento económico y respeto. Y la promesa de una recompensa de Dios mismo en la eternidad. Los 3 aspectos de esa recompensa. De parte de la iglesia, sustento económico y respeto. Y de Dios, gloria eterna. Nuestra confesión de fe también describe esas recompensas de esa manera. Dice, siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministren darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades. En primer lugar, Dios ha diseñado que los pastores reciben una recompensa económica y temporal por su servicio a la iglesia en las cosas espirituales. Aunque su obra es espiritual, los que se benefician de ese servicio deben buscar proveer por sus necesidades físicas, como dice en varios pasajes, como Gálatas 6. Y al que se le enseñe la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces está dando esperanza al hombre, aún en medio de dificultad, aunque no vea esa recompensa, a seguir fiel hasta el final, porque Él da ese principio. Al que se le enseña, Él debe compartir toda cosa buena con el que le enseña. Una responsabilidad de parte de la iglesia para con su pastor. Pablo defiende este derecho del pastor
y ministro en 1 Corintios. Aunque él mismo no se aprovechó de este derecho con los corintios, es algo que les enseña, es su responsabilidad de ser para con los ministros del Evangelio. Dice 1 Corintios 9. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio viven del Evangelio. Entonces, deben comer de los sacrificios, como los sacerdotes del antiguo pacto, los ministros del nuevo pacto, deben comer de los sacrificios. Deben recibir apoyo económico. 1 Timoteo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, y principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pablo aquí habla de un doble honor dado a los que predican y enseñan. Ese honor es tanto de reconocimiento y respeto, y también la idea de doble honor es probablemente la idea de remuneración, porque habla del salario del cual es digno el obrero. Y como el buey, incluso, cuando trabaja para la cosecha, participa de la cosecha. Incluso el buey recibe ese derecho. ¿Cuánto más los ministros espirituales? Nuestra confesión de fe afirma esa realidad muy claramente y nos ayuda un poco más con ello. Debido a la seriedad de la responsabilidad pastoral, de predicar y de servir a las almas de las personas, es mejor tanto para el pastor como para la iglesia que puede dedicarse completamente al ministerio sin tener que preocuparse por su sustento económico. Pero tampoco la iglesia debe creer que su pastor apenas esté superando sus necesidades básicas, pero debe buscar darle un honor por la naturaleza estimada de su responsabilidad y cómo se está exponiendo a mayor juicio por ellos. Además, parte de la responsabilidad del pastorado es ser hospitalario, invitar, viajar, visitar. Y la iglesia debe proveer de él para que pueda llevar a cabo esa responsabilidad sin temor o preocupación. Como dice nuestra confesión de fe, deben tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares. Y también pueden practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio viven del Evangelio. En segundo lugar, hay la recompensa de honor. Los pastores deben ser recompensados por esta obra, no solamente en lo económico, sino también por ser reconocido, agradecido y honrado por la iglesia. Conforme a la voluntad de Dios, es agradable que los cristianos honren a los hombres fieles que obren entre ellos. Pablo extiende esta instrucción a las iglesias de Tesalónica y Corinto. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. O 1 Corintios 16, 17 y 18. Me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Reconoced a tales personas. Otra manera en que este honor y respeto se manifiesta es a través de sumisión y obediencia. Como 1 de Pedro 5, 5 o 1 Corintios 16, 15 y 16. Ese espíritu humilde y sumiso no es absoluto, porque los ministros son embajadores de Dios, no son los reyes. Y debe limitarse a cuando reflejan los mandatos y verdad de Dios. Pero esa realidad le ayuda al pastor para hacer su obra bien y con gran alegría y gozo, como dice Hebreos 13, 17. Los pastores tienen una verdadera autoridad, es verdad, pero no para imponer sus propias ideas, ni para exigir esas cosas,
tienen que ser fieles ministros de la palabra y ordenanzas de Cristo mismo. Como Nehemías Fox, un autor bautista particular. No es una obediencia ciega lo que requiere el apóstol. Tampoco una que supone que los oficiales de la iglesia tengan poder legislativo, sino una sujeción ordenada en concordancia con la ley y testamento de Jesucristo. Se trata de una obediencia pronta a la palabra de Dios anunciada por él, sumisión humilde a sus reprensiones justas o disciplina pastoral necesaria por cualquier mal comportamiento, sea en público o en privado. Dios no requiere que los hombres se arranquen un ojo ni que se esclavicen a la dirección de los oficiales de la iglesia sin usar su propio razonamiento y discernimiento, como si estuvieran bajo el papado católico romano, donde ciego guía ciego hasta que ambos caen al hoyo. Pero cuando se observa la ley de Cristo y se insta a conformarse a ella como resultado de la evidencia y demostración de la verdad proveniente del Espíritu Santo, entonces se espera con razón obediencia por parte de los miembros. El que se cree demasiado bueno o demasiado sabio para no recibir instrucción o someterse a la reprensión de su pastor no merece un lugar en ninguna congregación cristiana. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Es justo reconocer el ministerio pastoral con honor. Las escrituras lo mandan, como hemos visto. Pero también es una manera de mostrar el amor que la iglesia tiene por Cristo. Los ministros son llamados a reflejar a Cristo, ser servidores de Cristo y ser los ministros llamados y dotados por Cristo. Entonces, cuando Cristo manda a pastores y están cuidando y bendiciendo a la iglesia en lugar de Cristo, como Cristo, es legítimo, es esperado que aquellos que aman a Cristo van a amar a aquellos que se parecen a Cristo, aquellos que sirven de parte de Cristo, que son llamados por Cristo. Además, como hablamos de este balance de la soberanía divina y la responsabilidad humana, a veces, como decimos cosas así, y es algo completamente legítimo decir esto. Y de hecho yo digo eso todo el tiempo. Gracias hermano, ese sermón fue de gran bendición, y decimos, gloria a Dios, ¿cierto? Toda la gloria a Dios. Y yo trato de decir, no, cuando alguien habla a mí, yo digo, da toda la gloria de Dios. Pero cuando yo quiero agradecerle a alguien más, ellos dicen eso, gloria a Dios, y yo digo, y gratitud a sus instrumentos. Entonces, sí, gloria a Dios, pero también estoy agradecido con los hombres que Él ha usado para estudiar, esforzarse, orar y enseñar. Requiere esfuerzo, requiere trabajo. Trabajo con el poder de Dios, dones que Él da, tiempo que Él da, facultades físicas que Él da, toda la gloria a Dios. Pero también hay ese balance, ¿cierto? Como hay que depender, hay que esforzarme yo, hay que estudiar, tengo que hacer esas cosas, pero siempre en dependencia de la soberanía del poder de Dios. Y debo ver eso en otros. Otros son los instrumentos de Dios. Dios está dando crecimiento a través de ellos. Pero ellos están regando y plantando. Entonces, es diferente el trato. Gloria a Dios. Adoración a Dios, porque Él es la fuente de todo. Pero gratitud, un honor debido a sus instrumentos que Él usa. Martín Bucero, el reformador protestante, dijo algo muy parecido. Porque aunque la tarea y el don no pertenecen a los ministros, sino al Señor, y porque en esta palabra y en este don recibimos la vida eterna y todo lo que podemos desear o anhelar, nuestra admiración por este don, por la palabra, hace que quienes nos traen tal don también sean preciosos y queridos para nosotros. Entonces, yo amo la palabra, yo amo a Cristo, pero mi pastor me da a Cristo, me presenta a Cristo, me refleja a Cristo, me enseña de Cristo, y por eso le amo a Él también. Es cierto, como esos textos han indicado, que Dios ha diseñado que el ministerio sea recompensado por la iglesia en esas dos maneras: apoyo económico, respeto. Pero la Biblia nos demuestra también que no deben ser los motivos principales para hacer la obra pastoral. Nunca son usados
son usados para la iglesia recordar y responder de manera apropiada. Pero nunca Pablo dice, haz el ministerio pastoral para que te paguen, para que te honren, para que te glorifiquen. Pablo ni siquiera hizo uso de esa provisión de apoyo económico en varias de las iglesias donde él servía. Él no, ni exigía, no es necesario al buen uso del ministerio pastoral. Es responsabilidad de la iglesia, pero no es la responsabilidad del pastor imponer esto en una manera que quizás estorbe la obra de Cristo. Algo muy interesante, ¿cierto? Pablo en Corinto dijo que él no se aprovechó de ese derecho que tenía. Como pastor tenía derecho, en cierto sentido, a este apoyo. Pero lo que guiaba su ministerio era amor por Cristo, no amor por sus derechos, no su posesión, no su poder, sino amor por Cristo. Entonces, cuando amor por Cristo requería trabajar con sus propias manos y no ser carga a alguien más, es lo que hacía, para no estorbar la obra de Cristo. Pablo no trabajaba a fin de ser pagado. De hecho, Pablo contrasta el ministerio que Timoteo debe perseguir con el de los falsos maestros, que sí piensan del ministerio como un medio de ganancia. Muchos otros falsos maestros usan esa idea del pago del pastor y terminan desviándose en el camino de Balaam, buscando la ganancia deshonesta. Además, Pablo también contrasta su ministerio con el de aquellos que venden la palabra de Dios, en 2 Corintios 2. Pues nosotros no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. O como Cristo dijo a los apóstoles, gratuitamente han recibido, gratuitamente den. Debemos recordar que aunque la iglesia tiene la responsabilidad de apoyarnos y respetarnos como pastores, la realidad motivadora principal del pastor debe ser que Dios le ha llamado. Está trabajando coram Deo, delante de y de parte de Dios. Pedro también hace el mismo punto. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. En este pasaje, Pedro niega dos motivaciones que a veces pueden desviar al pastor: la imposición de alguien más y el deseo por el dinero. El hecho de que la iglesia nos debe respeto como pastores puede convertirnos en hombres que buscamos agradar a los hombres, pero siempre debemos hacerlo conforme a Dios, su voluntad y para agradarle a Él, sabiendo que el agradar a Dios es lo que va a bendecir mejor a su pueblo. Y en el próximo versículo dice, no enseñoreando sobre la iglesia, sino siendo ejemplo al rebaño. También el hecho de que la iglesia nos paga puede convertirnos en hombres buscando la avaricia y pago en vez de servir con sinceridad a Dios y su pueblo. Pablo también habla de esos dos tipos de engaño cuando niega que haya servido ni para agradar a los hombres ni para lucrarse de ellos. Dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Escuchen lo que está diciendo. Como apóstoles tenemos autoridad, pero Pablo nunca impuso esa autoridad, no exigía sus derechos, reclamaba sus derechos como apóstol, sino buscaba amar y pacientemente guiar a la iglesia. Con tiempo es justo. Responsabilidad de la iglesia reconocer a sus ministros, pero el ministro se preocupa más por complacer a Dios, agradar a Dios, que recibir honores y favores de parte de la iglesia. No dice, sirve a la iglesia porque ellos te pagan, ni dice, sirve a la iglesia para que les agrades a los hombres. Sin embargo, el motivador principal que la Biblia usa es que nosotros somos administradores de Dios, que vamos por Él para servirle a Él y a su iglesia.
y es su gloria y fidelidad al llamado, al llamado que nos ha dado, que nos debe motivar. Debe ser un genuino amor por Dios y su pueblo. Es aquí donde vemos algo muy importante. El dinero nunca debe ser la motivación por la cual hacemos la obra del pastor. No trabajamos como pastor porque nos pagan ese tipo de imposición, ¿cierto? Ni trabajamos como pastor para que nos paguen. No es algo que nos motiva, ni es algo que nos incentiviza, o en ese sentido, lo que buscamos. Se ha ocurrido y por eso estoy obligado, estoy bajo obligación, ahora tengo que hacerlo. Sino Dios me ha llamado a esto. Sí me pagan, pero Dios me ha llamado. Yo voy a ser responsable. Yo voy a cumplir con lo que Dios quiere de mí. Yo voy a cumplir con la limpia conciencia. Aunque no me respeten, aunque me rechacen, aunque sea difícil, pero yo voy a servir al Señor y voy a buscar amarles con todo mi corazón, como Cristo me ha dado el ejemplo. Entonces, en medio de esto, vemos, en medio de esa realidad de que a veces el pastor pierde sus beneficios, no disfruta de sus beneficios en esa tierra. Nos ayuda a ver que no es la única recompensa que está por delante del pastor. Un pastor puede servir todo su ministerio sin ese tipo de honor temporal. Esto era lo que sucedió en los profetas del Antiguo Testamento. Y algunos quizás en nuestros días o en otros momentos, en ciertos contextos, pueden servir y luchar sin nunca ver los frutos en su propio ministerio. Es algo posible. Es algo muy posible. Pueden ser despreciados por su generación y a veces es la realidad de los fieles predicadores el día de hoy. Aunque con menos frecuencia, debido al poder del Evangelio, todavía es posible. Pero Dios no deja que sus siervos vayan sin su recompensa. Cristo le promete a su pueblo que los que sirven a su pueblo, aun con el servicio más pequeño de darle un vaso de agua fría en el nombre de Cristo, no perderá su recompensa. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibe la recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibe la recompensa de justo. Y el cualquiera que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Si esto es cierto para todo cristiano que sirve al cuerpo en lo más mínimo, ¿cuánto más para los pastores que sirven fielmente en su cargo de velar por el rebaño de Cristo? La Biblia no solamente dice esto por la implicación, sino también lo dice explícitamente. Por ejemplo, después de hablar de la obra del pastor en 1 Pedro 5, 1 a 3, Pedro les da esta promesa de recompensa eterna a los pastores fieles. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Para los pastores que se manifiesten como fieles administradores y pastores del rebaño de Dios, el príncipe de pastores les recompensará. Eso es una muestra de amor por la iglesia. Cristo ama a su iglesia tanto que juzgará a los que dañan a su iglesia y les dará coronas y recompensas a los que le sirven. Él es un buen pastor y asegura el buen cuidado de su pueblo y la recompensa de sus siervos fieles. Pablo también afirma esta verdad en cuanto a los ministros como arquitectos sobre el fundamento de Cristo. Al final, cuando las obras de los ministros son probadas, dice así: si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pablo entendía esa verdad también y tenía la esperanza de poder alcanzar esa recompensa por haber cumplido su propio ministerio. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No debemos ser motivados por el pago ni por agradar a los hombres, aunque es el fruto de un ministerio donde Dios está dando madurez a su pueblo. Cuando el pueblo crece en madurez, van a querer apoyar a su pastor económicamente. Van a mostrar respeto y amor y honor a su pastor. Sin embargo, debemos ser motivados por la esperanza de poder pararnos delante de Dios,
ser encontrados fieles administradores, habiendo obedecido a Dios y amado a su pueblo con una limpia conciencia, y así cumpliendo nuestro ministerio y llamado. Buscamos que en ese día, con ese talento que nos ha dado, poder devolverle. Cuando nos dio 10, queremos devolverle 20. Cuando nos dio 5, queremos devolverle 10. Queremos mostrarle lo que hemos invertido, cómo hemos usado esa administración para avanzar su reino, expandir sus posesiones y glorificar lo que es suyo. Aquí esto es algo tan importante porque tantos pastores caen en abuso espiritual, caen en ser tiranos en la iglesia, exigiendo y demandando esas cosas. Pero debemos siempre recordar que si nosotros enfocamos tanto en las recompensas temporales, tendremos nuestra recompensa. Si eso es lo que buscamos y lo exigimos y lo obtenemos de los hombres aquí, esa es la recompensa que vamos a recibir. Pero si aún tengamos que sufrir la pérdida de recompensa aquí, tengamos que perder reputación y honor y respeto y dinero aquí, sigamos fieles, porque Dios no dejará que sus siervos vayan sin su recompensa. No van a sufrir una pérdida eterna. Pero solo cuando entregamos todo para una recompensa terrenal. Cuando en vez de servir fiel hasta el final, empezamos a buscar favores, buscar agradar a los hombres y recibir queremos tener nuestros seguidores, los que siempre nos escuchan y nos alaban y nos adulan y los que siempre hablan bien de nosotros. Y eso lleva a cualquier tipo de abuso y de extremo, como en varios casos reales y recientes, de incluso pastores buscando recompensas sexuales o recompensas económicas y muchas otras maneras de recompensarse en esta vida, en vez de tomar en cuenta la corona que está por delante, la recompensa que Cristo da a todos los suyos. Por lo tanto, aunque es una obra de gran responsabilidad y que expone a los hombres a un mayor juicio, también les da el privilegio de una mayor recompensa eterna si cumplen el ministerio con fidelidad, diligencia y una limpia conciencia mediante el poder del Espíritu y la gracia de Dios. Si cumplen bien su ministerio, escucharán las palabras de Cristo al final. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.